Bueno, algunos datos importantes a tener en cuenta desde el Observatorio Argentino de Turismo en relación a la demanda que han tenido las provincias por este feriado largo que hemos tenido recientemente, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los datos justamente? ¿Cuál fue la provincia más visitada o las localidades más visitadas también en este contexto? Por eso vamos a saludarla a Alejandra Barzani. Ella es presidenta de la Asociación Civil de Agentes y Agencias de Viajes, PYMES, en nuestro país, aquí en la República Argentina. Y siempre charlamos con ella, ¿no? Justamente como para entender y mirar un poco cómo está el turismo en nuestro país. Alejandra, ¿cómo te va? Es un placer dialogar nuevamente con vos. Aquí en la radio de la UNED te saludamos Iriel Reyes Beller, Mariano Vallejos. Mi nombre es Francisco Villanueva. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Muchas gracias por atendernos, Alejandra. Bueno, contanos cómo se comportó, el movimiento turístico en nuestro país este fin de semana. ¿Cuáles fueron las localidades o la provincia más visitada? ¿Por dónde ha transcurrido justamente allí un poco la visita de las personas? Bueno, a ver, el comportamiento fue bastante parejo, ¿sí? Es decir, en general, en términos generales. La mayoría rondaron entre un 80 y un 90% de ocupación. La mayoría de las provincias. Mira vos. De hecho, Corrientes sí tuvo una excelente performance porque en promedio tuvo una ocupación del 85%. Mira vos, qué buen dato. Sí, y algunos, por ejemplo, dentro de Corrientes, Bellavista tuvo el 100%. Sí. Es decir, es promedio el 85%, pero tenemos varios lugares con el 90% y 100%. Mira vos. Bueno, Bellavista justamente que este fin de semana tuvo un evento, ¿no? Quizás eso hizo que la demanda sea aún más alta, ¿no? Tuvo la Fiesta Nacional de la Naranja, justamente el fin de semana. Bueno, entonces eso ayudó a que la ocupación sea el 100%. Claro, porque bueno, en Corrientes por lo menos se resaltan otras localidades, ¿no? Como Estero de Liberá, otras zonas en este sentido. ¿Qué otros lugares también, qué otras zonas también han sido, han resaltado, en este sentido con alta demanda? El Calafate, que es un histórico, es decir, con una ocupación del 90%. Después en Córdoba, por ejemplo, con ocupación del 90%, tuvimos Villa Carlos Paz, Córdoba, pero Huerta Grande, por ejemplo, con ocupación del 100%, que quizás no es tan promocionado turísticamente, ¿no? Claro. Varios lugares de Santa Fe con el 100% también estuvieron. Claro, mirá vos. Sí. Y después, bueno, tenemos después los lugares típicos, ¿no? Con muy alta ocupación, La Rioja estuvo con un 95%, la capital, Termas de Riondo al 85%, en Salta y Cafayate al 90%, La Quebrada al 95%, en Jujuy. Claro. Así que en general muy buena ocupación en todas las provincias. Iguazú el 92%. Claro. ¿Esto es normal, en estos feriados a esta altura del año previo a las fiestas? Viste que comúnmente en noviembre las personas están pensando en lo que ya son los gastos de Navidad, regalos, Papá Noel, verano. Que lo que ayudó mucho, fue un fin de semana atípico. ¿Por qué? Porque se había alargado el previaje, que incluyó esta fecha. Claro. Entonces mucha gente aprovechó el previaje para irse en este fin de semana largo, que es el anteúltimo antes de el verano, ¿no? Porque todavía queda el de diciembre, pero el de diciembre no estaba incluido en previaje. Este era el único fin de semana incluido en el previaje. Y algo muy interesante que de las estadísticas, ¿no?, que publicó el observatorio, que ahora, es decir, en 2022 hubo un aumento de cantidad de turistas bastante importante respecto a otros años, incluso a los prepandemia, porque ahora, por ejemplo, publicaron que se desplazaron por el país este fin de semana largo 1.433.090 personas, contra en el 2018 o 2019, prepandemia, 1.100.000 se habían desplazado. Así que ya estamos hablando que mejor que la prepandemia. Claro, podemos decir que
no sé si decirlo de esta manera, pero a ver, Alejandra, prácticamente lo que dejó todo ese año 2020, la pandemia y todo quedó atrás. Eso ya prácticamente, digo, se ha recuperado el sector, ha quedado atrás esa mala experiencia, ese gusto amargo. Yo creo que se recuperó bastante. A ver, siempre depende de cada caso en particular, ¿sí? Por supuesto, de la performance que tiene cada empresa. Y en el caso de los hoteles, depende de cada hotel. Hubo hoteles que de hecho cerraron directamente, que no resistieron a la pandemia. Lo mismo con las agencias de viajes. Hubo agencias que no resistieron a la pandemia y cerraron. Ahora, el que sobrevivió a estos 2 años de pandemia, yo creo que ahora está mucho mejor. Claro. Bueno, la verdad que son muchas zonas, localidades, muchas provincias que prácticamente han tenido visita al 100%. Santa Fe, por ejemplo, se destacan muchísimas localidades o zonas con visitas total, ¿no? Ocupación total. Sí. Pero aparte lo bueno, el turismo lo que tiene es un muy buen distribuidor de la riqueza. Porque la gente que viaja no es que va a pagar nada más, que va a gastar en hotelería nada más, o en un micro o en un avión. La gente gasta en los comercios locales. Claro. Ya sea desde comer hasta de pronto comprarse algo, o cuando hace una excursión. Entonces es un generador de riqueza el turismo. Claro, no, sin lugar a dudas. Tiene y bastante democrático. Claro, tiene ese efecto específicamente que se ha llevado adelante y que se lleva adelante, digo, en todo el país, ¿no? Bueno, lo ven entonces muy positivo. Ha sido un fin de semana muy positivo, entonces, para el turismo en toda la República Argentina prácticamente. Totalmente, y en especial para las economías regionales. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Sí, por supuesto. Argentinos, digo, visitando la localidad, eso también se ven visitas extranjeras, ¿cómo se puede analizar? Si bien también? Hay extranjeros, la mayor cantidad de gente que se mueve son argentinos. Claro. Alejandra, ahora en tu experiencia particular, ¿detectás que hay algún cambio en el hábito turístico de los viajeros? Digo, por ahí se están inclinando más por algunos otros destinos que se van posicionando de alguna manera más fuerte, o hay cierto conservadurismo en esa cuestión. No, la gente está empezando, la gente es como que busca muchos destinos que sean sustentables. ¿Qué significa eso? Destinos donde se tenga en cuenta el impacto que tiene el turismo en el medio ambiente. Uh-huh. Creo que a la gente cada vez le importa más, ¿entendés? Le importa más qué le va a dejar a sus hijos. Claro, no, sin lugar a dudas. Bueno, entonces, muy interesante. Les importa muchísimo. Muy interesante esto que mencionás, porque bueno, precisamente estábamos tocando en el bloque anterior el tema sustentabilidad en el turismo, ¿no? Así que bueno, es buenísimo que haya cada vez más gente que se va concientizando sobre esta cuestión. Sí, y la gente que vive en la ciudad, a la hora de viajar en general, busca lugares más tranquilos, donde tenga mayor contacto con la naturaleza. Fíjate, por ejemplo, mira, el Impenetrable cada vez es como que de a poquitito, porque no tiene tanta infraestructura, está cada vez siendo como más visitado, ¿no? Uh-huh. Es decir, a ver, más visitado entre comillas, ¿se entiende? Es decir, estamos hablando de un lugar que tiene muy poca infraestructura, que todavía se están armando rutas y caminos, pero como que a cada vez hay más gente interesada en conocer toda esa parte de nuestro país, que es riquísima en lo que hace a vegetación y a la fauna. Es decir, la fauna y la flora es algo impresionante, es comparable, es decir, no tiene nada que envidiarle al Amazonas, por dar un ejemplo, de la cantidad de fauna y flora que tenemos en el Impenetrable. Claro, no, sin lugar a dudas. Bueno, realmente interesante, importante mirar detenidamente estos números, ¿no? Los datos que recién nos arrojaba Alejandra, así que bueno, nosotros te agradecemos muchísimo esta charla que hemos tenido aquí en la radio de la Universidad Nacional de Nordeste, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por llamar. Que estés bien, hasta luego. Bueno, impresionante realmente, Corrientes con ocupación, Bellavista 100%. Esto